Hola a todos, les saluda el doctor Fernando Gutiérrez. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de la clase de músculo liso. En esta ocasión estaremos hablando de lo que sería excitación del músculo liso. Vamos a enfocarnos en lo que sería prácticamente el mecanismo de acoplamiento, excitación y contracción de la musculatura lisa. Y vamos a comenzar hablando de cuáles son los estímulos que pueden generar la contracción del músculo liso. Muy bien. Como primer estímulo, y es algo que prácticamente ya vimos en músculo esquelético también, tenemos que el estímulo puede ser nervioso. ¿Mm? Eh, en la clase pasada estuve hablando de las fibras unitarias y las fibras multiunitarias. Entonces, tenemos que ambas fibras responden a estímulo nervioso, pero sin embargo las fibras multiunitarias pueden responder tanto a estímulo nervioso, hormonal y otros, que es lo que vamos a estar viendo en esta clase. El más frecuente es el estímulo nervioso. ¿Cuáles son los estímulos nerviosos que pueden generar la contracción de la musculatura lisa o relajación? Un estímulo puede ser la acetilcolina, similar al proceso que nosotros estudiamos en el músculo esquelético. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia radica en lo siguiente. En el músculo esquelético, nosotros tenemos que la acetilcolina es un estímulo excitatorio. Sin embargo, en el músculo liso, la acetilcolina puede ser en algunas fibras musculares lisas excitatorio y en otras fibras musculares lisas puede ser un estímulo de relajación. ¿De qué va a depender? Del receptor en la superficie de membrana de la musculatura lisa. De eso principalmente depende. Y en el caso del músculo liso, no solamente la acetilcolina me puede generar contracción, sino que también puede generarme contracción otros estímulos hormonales, como por ejemplo la adrenalina o la noradrenalina. Recuerden que el músculo liso se encuentra revistiendo, rodeando el árbol arterial, todos los vasos sanguíneos, principalmente las arteriales. También hay en las venosas, pero más acentuado es en las arterial. Entonces, sabemos que cuando nosotros aplicamos, por decir, adrenalina a un paciente, tenemos una vasoconstricción periférica. ¿Y por qué se da la vasoconstricción? La vasoconstricción se da porque el músculo que rodea todos los vasos sanguíneos de la superficie, de la que llega a la superficie de la piel, se cierran. A eso le decimos, se contraen. A eso le decimos vasoconstricción. ¿Por qué? Porque los músculos lisos que rodean estos vasos sanguíneos se contraen. Y al contraerse, disminuye la luz del vaso sanguíneo. Entonces, por eso decimos una vasoconstricción. Y en este ejemplo que di, en donde aplicamos la adrenalina al paciente y que el músculo liso termina, perdón, en que el músculo liso termina entrando en contracción, es una respuesta del músculo liso que se encuentra alrededor de los vasos sanguíneos que llegan a la superficie de la piel a la adrenalina que respondió con contracción. Sin embargo, los músculos lisos que rodean las coronarias del corazón, en respuesta al estímulo que también es adrenalina, estímulo hormonal, se relajan. Es decir, al inyectar adrenalina en un paciente tenemos vasoconstricción periférica y vasodilatación en la coronaria. Y es la misma hormona, pero el músculo liso de la coronaria entró en relajación y el músculo liso de los vasos sanguíneos periféricos entró en contracción. Eso se debe ¿a qué? Se debe a los receptores que se encuentran en la superficie.
¿ya? Ya vamos a ver enseguida que son estos receptores que están en la superficie del músculo liso y dependiendo de qué tipo de receptor es el que esté en la superficie de membrana de ese músculo liso, vamos a tener una respuesta excitatoria o una respuesta inhibitoria, ¿ya? Entonces depende más bien de esto, porque la misma hormona, que era la adrenalina, actuó de diferente forma en el músculo liso de la coronaria y en el músculo liso de los vasos sanguíneos periféricos. Y la respuesta de esos músculos que respondieron en forma diferente se debe a estos receptores en la superficie. Muy bien, ese es uno de los estímulos, que es el estímulo, eh, digamos, nervioso, porque la adrenalina es una respuesta, si bien es una hormona, es una respuesta, es, pues una, es, un, una, es la liberación de un neurotransmisor, que en este caso es también considerado hormona, en respuesta al sistema nervioso simpático. Es decir, se excitó el sistema nervioso simpático, estímulo nervioso, se liberó la adrenalina, estímulo hormonal, y el músculo generó una respuesta a ese estímulo. Muy bien, entonces tenemos un estímulo nervioso que puede actuar directamente sobre las fibras, tenemos un estímulo hormonal que también va a actuar sobre las fibras musculares. El siguiente estímulo sería la, eh, el estímulo mecánico. Y un estímulo mecánico que se puede ejercer sobre las fibras musculares lisas es distensión de la fibra. Y la distensión, por ejemplo, se puede dar cuando hay un aumento de la presión arterial, se genera una distensión sobre las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos, lo que va a generar una respuesta del músculo liso. Ya después esto se regula por el sistema nervioso o el sistema hormonal para lograr compensar de vuelta ese aumento de presión arterial, porque si la fibra entra en contracción va a terminar generando un aumento mayor de la presión. Pero tenemos que un estímulo mecánico sobre las fibras musculares lisas también generan contracción. Y luego tenemos cambios químicos que pueden suceder en el ambiente que rodea a la célula, que también puede generar un estímulo. Vayamos a ciertos ejemplos. Un medio, por ejemplo, el aparato digestivo, a nivel del aparato digestivo, un medio muy hiperosmótico me puede generar un estímulo de la musculatura lisa en el cual genera unas contracciones peristálticas mayores en el aparato digestivo. Un medio ácido puede generar contracción del músculo liso. Entonces, son estímulos químicos del ambiente de la célula y esta responde en base a ese estímulo. También las concentraciones de oxígeno, de dióxido de carbono, son estímulos químicos que pueden generar tanto contracción o relajación de las fibras musculares lisas. Entonces, estos son los estímulos que generalmente pueden terminar generando o excitación o relajación de la musculatura lisa. En el caso de la distensión existen muchísimos ejemplos. Ya di el de los vasos sanguíneos. Otro ejemplo es el de la vejiga, ¿ya? La vejiga es un ejemplo también de distensión. Y el estímulo hormonal, ya hablamos de la adrenalina, también tenemos el estímulo hormonal de la tiroides, ¿ya? T3 y T4, principalmente T3, que es la hormona activa, pero ya de eso hablaremos cuando entremos en el módulo hormonal y vamos a detallar bien ese aspecto. Pero en este punto tenemos que eh, estos cuatro fenómenos terminan siendo estímulos o tanto excitatorio o de relajación para las fibras musculares lisas. En este ejemplo o imagen esquemática vamos a estar viendo el proceso de
acoplamiento y excitación del músculo liso, ¿ya? Más bien, vamos a enfocarnos en el proceso de acoplamiento. En este caso tenemos una proteína de membrana, en este caso una proteína integrina o una proteína transmembrana, y en el caso de esta proteína transmembrana es una proteína G. Esta proteína G generalmente tiene en el lado interno de la membrana celular varias subunidades proteicas. En el caso tenemos la subunidad alfa, subunidad beta y la subunidad gamma. Estas subunidades son estructuras o son enzimas que prácticamente se activan cuando la proteína G recibe el estímulo hormonal y este se acopla en la perfección a nivel de su sitio alostérico, ¿ya? La hormona ya dijimos que puede ser, por ejemplo, una acetilcolina, ¿ya? Una noradrenalina, que son generalmente las hormonas que utiliza el sistema nervioso para generar un control sobre la musculatura lisa. Muy bien, la subunidad alfa de la proteína G tiene acoplada a ella una proteína GDP, ¿ya? En este caso es una guanina disfosfato. Cuando la proteína G recibe el estímulo, este se acopla a su receptor, ¿sí? Activa la proteína G, en este caso al recibir su hormona se activa la proteína G y la subunidad alfa intercambia una GDP por una GTP, guanina trifosfato. Esta GTP tiene efecto y termina activándome una enzima y transformando o convirtiéndolo en termina activando la fosfolipasa C. Y esta fosfolipasa C se dirige a la bicapa lipídica y termina generando un efecto enzimático sobre la bicapa lipídica, convierte fosfolípido a trifosfato inositol y diacilglicerol. Muy bien, estos dos son moléculas denominadas segundo mensajero. En este caso, el diacilglicerol se va a dirigir a unos canales que están ubicados en la superficie de la membrana del músculo liso y al dirigirse allí va a generar un cambio conformacional de los canales de calcio, canales lentos de calcio, generando la apertura del canal de calcio en la superficie de la membrana. En este caso ya empieza a ingresar calcio en el lado interno, en el medio interno celular, ¿ya? Ya sabemos que el calcio es necesario para generar contracción muscular tanto en el músculo esquelético como en el músculo liso. En el músculo liso ya vamos a ver en detalle cómo actúa ese calcio. Muy bien, aquí ya tenemos los canales de calcio de la superficie de la membrana abiertos y comienza a ingresar calcio. El trifosfato inositol, que también se generó a nivel eh, por actividad enzimática de la fosfolipasa C, se dirige a la membrana del retículo sarcoplasmático. ¿Qué hay dentro del retículo sarcoplasmático? Está almacenado calcio. También en el músculo liso tenemos retículo sarcoplasmático, menos desarrollado que en el músculo esquelético, pero hay retículo sarcoplasmático y también almacena calcio. El trifosfato inositol termina generando la apertura de los canales lentos de calcio ubicados en el retículo sarcoplasmático. Entonces también tenemos que el calcio empieza a salir del retículo sarcoplasmático al citosol del músculo liso. Entonces tenemos calcio ingresando desde el líquido extracelular al líquido intracelular gracias a que el diacilglicerol me generó la apertura del canal lento de calcio que está ubicado en la superficie de la membrana y esto termina ingresando por difusión facilitada, siguiendo su gradiente de concentración. También tenemos calcio que está saliendo del lado
interno del retículo sarcoplasmático al citosol del músculo liso. Muy bien, si nosotros observamos, el calcio es un ion que tiene carga positiva. ¿Ah? Realmente tiene dos cargas positivas. Aquí en el ejemplo tiene solo uno, pero realmente tiene dos valencias, ¿ok? Dos valencias. Acuérdense que el calcio tiene dos valencias. El calcio es un ion que tiene un peso molecular de 40 y tiene dos valencias. De ahí es que su equivalencia eléctrica es de 20. Y esa equivalencia eléctrica después podemos transformar incluso a joules, lo que se suele enseñar en biofísica. Y bueno, ¿a qué va toda esta explicación? Muy bien, que tiene una carga eléctrica positiva. Y si tiene carga eléctrica positiva, carga eléctrica que está entrando desde afuera hacia adentro, me va a afectar el potencial de membrana eléctrico interno de la fibra muscular lisa. El potencial eléctrico interno de la fibra muscular lisa es de menos 60 milivolts. Y como está entrando carga positiva, de menos 60 va a ir a menos 59, menos 57, menos 52, menos 50. Y cuando hay una variación de 20 milivolts, tenemos que el potencial de membrana en reposo de la célula se está despolarizando y cuando hay una variación de 20 milivolts, llega a su umbral de excitación y termina generando un potencial de acción. ¿Ya? Cuando hay potencial de acción dentro de la fibra muscular lisa, también tenemos apertura de los canales voltaje dependientes. Pero en este caso, el músculo liso, su canal de voltaje dependiente es diferente al del músculo esquelético. ¿Cuál es la diferencia? Si se acuerdan, el músculo esquelético, sus canales de voltaje dependiente eran de sodio. ¿Ok? Eso era lo que generaba el potencial de acción prácticamente. Sin embargo, el músculo liso, sus canales de voltaje dependiente no es el sodio. Sus canales de voltaje dependiente son de calcio. ¿Ok? Tiene canales de voltaje dependiente de calcio, lo que genera mayor ingreso de calcio. Justamente el ion que necesitamos para generar contracción muscular en el caso del músculo liso. Muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que estuvimos viendo aquí nosotros? Vimos el proceso de acoplamiento, ¿ok? Y luego vimos el proceso de excitación, en donde la GTP me activa una fosfolipasa C, la fosfolipasa C me genera diacilglicerol y trifosfato inositol, y luego el diacilglicerol se dirige a la superficie de la membrana para generarme la apertura del canal de calcio. Y cuando el calcio empieza a ingresar dentro de la célula muscular lisa, ya estamos en el proceso de excitación. Que el diacilglicerol, que es un segundo mensajero, me genere la apertura del canal de calcio que está en la superficie de la membrana celular del músculo liso, estamos explicando el proceso o fenómeno de excitación del músculo liso, que este se debe principalmente por el ingreso de iones calcio del líquido extracelular al líquido intracelular de la célula. Como este calcio tiene carga positiva, genera un cambio en el potencial de membrana interno del músculo liso hacia umbrales positivos, generándome un potencial de acción. Sabemos que cuando la variación es lo suficientemente intensa y llega al umbral de excitación, me genera un potencial de acción. Y ahí estamos hablando de excitación del músculo liso. Si es que alguien tiene duda todavía sobre eso, le recomiendo que vea el material audiovisual que tenemos sobre potencial de acción y luego vuelva a esta clase y le va a quedar mucho más fácil comprender. Ok, ahora hablemos de mecanismos de contracción. Aquí tenemos calcio, entonces disponible dentro del citoplasma del músculo liso. Ya sabemos cómo ese calcio logra ingresar aquí, ¿ya? Gracias a los canales de calcio, voltaje dependientes, tenemos abundante calcio ya disponible. Dijimos que tanto en el músculo esquelético como en el músculo liso necesitamos de calcio para la contracción muscular.
Ahora, ¿cómo se utiliza ese calcio? Es totalmente diferente en el músculo liso en comparación al músculo esquelético. Eso ya lo dije en la clase pasada cuando estábamos haciendo las comparaciones. ¿Qué es lo que hace el calcio? En este caso, cuando el calcio ingresa dentro del músculo liso tras el potencial de acción, el calcio se acopla a una proteína denominada calmodulina y me forma el complejo denominado calcio-calmodulina. Una vez que yo tengo el complejo calcio-calmodulina, este complejo se encarga de activarme a otra enzima. En este caso es una enzima fosforilasa. Entonces, el complejo calcio-calmodulina termina activándome a la miosina sinasa de cadena ligera. Miosina sinasa o miosina quinasa de cadena ligera. Muy bien, esta miosina sinasa de cadena ligera es una enzima fosforilasa. ¿Qué es lo que hace esta enzima? Si ustedes se acuerdan, aquí tenemos el filamento de miosina, ¿ya? El brazo del filamento de miosina, la cabeza del filamento de miosina. La cabeza del filamento de miosina estaba conformado por 4 cadenas ligeras con un peso molecular aproximadamente de 20.000 Dalton cada una. ¿Se acuerdan de eso? Si no se acuerdan, vayan al material audiovisual de músculo esquelético. Ahí nosotros hablamos en detalle de la estructura molecular del filamento de miosina. Ok, volviendo al tema. ¿Por qué toco o me estoy refiriendo a las cadenas ligeras? Muy bien. Una de esas cadenas ligeras, una de esas 4 cadenas ligeras que conforman la cabeza de la miosina, tiene una actividad fosforilasa. Es decir, necesita ser fosforilada para que esta cabeza de miosina pueda unirse a la actina. ¿Quién es el que le da ese fósforo que necesita? Ahí es donde entra la actividad enzimática fosforilasa de la miosina sinasa de cadena ligera. Vamos a ver el proceso. ¿Quién me activa esta enzima? Calcio-calmodulina. Ok, entonces, aquí tenemos ATP, tenemos la actividad fosforilasa, la miosina sinasa me fosforila la cadena ligera de la cabeza de la miosina y esta puede unirse a su sitio activo en la actina. ¿Ok? Este es el mecanismo de contracción, así se activa, perdón, el mecanismo de contracción en el músculo liso. Se dan cuenta que es totalmente diferente el mecanismo de activación en el músculo liso en comparación al músculo esquelético. Es totalmente diferente. ¿Ok? Vamos a volver a ver cómo se da el paso. Entonces, tenemos que el calcio que está ingresando desde el lado externo de la célula muscular, lo que termina haciendo es activándome una enzima denominada calmodulina y me forma el complejo calcio-calmodulina. Este complejo calcio-calmodulina se encarga a su vez de activarme a la miosina sinasa de cadena ligera, que es una fosforilasa. Entonces, esta cadena ligera de miosina sinasa se encarga de fosforilarme ¿a quién? Se encarga de fosforilarme a la cabeza de la miosina. De esta forma, una vez que la cabeza de la miosina está fosforilada, se une a la actina. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer que esto se una a su sitio activo, luego se separe, vuelva a unirse a otro sitio activo, de tal forma que traccione al filamento de actina? Muy bien, ahí de vuelta entra a actuar otra enzima, denominada miosina fosfatasa. Entonces, ¿qué hace esta enzima miosina fosfatasa? La miosina fosfatasa se encarga de ir a robarle nuevamente ese fósforo a la cadena ligera de la miosina y al quitarle el fósforo, el brazo o la cabeza de la miosina se separa nuevamente de la actina. Entonces, tenemos que la miosina sinasa de cadena ligera le da un fósforo, ¿ya? Lo que hace que esta, al recibir el fósforo, se una a la actina y la miosina fosfatasa se encarga de robarle el fósforo para que ésta se separe. Entonces, lo que va a suceder es que ésta se une, tracciona,
Luego se separa, se une, tracciona y hace que la actina se desplace sobre la miosina, generando la contracción del músculo liso. Ahora veamos todo el proceso. Todo el proceso. Muy bien. Entonces, vamos a excitar el músculo, ¿ya? Vamos a estimular, excitar y generar la contracción. Se une la acetilcolina a su receptor, GDP se activa, intercambia por un GTP, se activa la fosfolipasa C se dirige a la bicapa lipídica, me genera diacilglicerol y trifosfato inositol. El diacilglicerol y el trifosfato inositol, el diacilglicerol me abre los canales de calcio a la superficie de la membrana del músculo liso y el trifosfato inositol me abre los canales de calcio del retículo sarcoplasmático, inundando todo el citosol del músculo liso con calcio. Una vez que yo tengo todo ese calcio en el citosol, el calcio se une a la calmodulina y se me forma el complejo calcio-calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina termina activándome una enzima denominada la enzima miosina quinasa de cadena ligera, que se encarga de fosforilarme la cabeza de la miosina, generando que ésta se una a la actina. Y luego viene la miosina fosfatasa para que ésta pueda nuevamente separarse. Y el proceso se da repetidamente. Mientras haya calcio dentro del citosol, se va a dar la generación, o sea, se va a estar dando la contracción del músculo. Este es el proceso de acoplamiento, excitación y contracción del músculo liso. Y aquí ya podemos ver varias propiedades que estuvimos hablando en la primera clase. Podemos ver primero el mecanismo cerrojo. ¿Cuál es el mecanismo cerrojo? Este. Si ustedes se dan cuenta, si la cabeza de la miosina está fosforilada, esta está unida a la actina. Entonces el músculo va a estar ahí en contracción. Si esta enzima no viene a quitarle este fósforo, esto va a quedar unido, lo que se denomina mecanismo cerrojo. ¿Ya? Es una propiedad del músculo liso. ¿Y de qué va a depender la relajación? La relajación dijimos que en el músculo liso era lenta. ¿Por qué? Porque depende de la cantidad que haya de esta enzima para que quite este fósforo y se relaje todo el músculo. Si esta enzima no hay en abundante cantidad, se va desfosforilando muy lentamente todas las cabezas de la miosina, por ende la relajación es lenta. Otra cosa, el mecanismo cerrojo. Como depende de la cantidad de esta enzima, si esta enzima hay en poca proporción, el músculo está en contracción porque la miosina está unida a la actina. Entonces es como que eso esté en una contracción sostenida. Esto también hace que el músculo liso economice energía. Dijimos que el músculo liso utiliza menos energía que el músculo esquelético, ¿se acuerdan? ¿Por qué usa menos energía? Porque si se dan cuenta, mientras la cabeza esté fosforilada, esto no se separa, ¿ya? Está ahí, ¿ok? En el músculo esquelético, cuando se desfosforilaba, era que avanzaba la actina. En este caso, cuando se libera el fosfato inorgánico, también se da el golpe activo, pero para que se libere el fosfato inorgánico de la cabeza de la miosina, necesitamos la acción de la miosina fosfatasa. Si esto no viene a quitarme este fósforo inorgánico de aquí, no se va a dar todavía el golpe activo, ¿ya? Entonces tenemos un mecanismo cerrojo, tenemos que utiliza menos energía, unas 30 veces menos energía utiliza el músculo liso para mantener la contracción en comparación al músculo esquelético. Tenemos que el mecanismo de contracción es mucho más eficiente. Uno no es tanto por la actividad o el mecanismo en que se da, que es enzimático, en este caso, ¿ya? Sino más bien por la disposición espacial que tiene la actina en relación a la mioxina. Hay mucho más actina, la disposición es irradiada del cuerpo denso, entonces esa disposición espacial hace que la, eh, la fuerza de contracción generada por área de superficie de la musculatura lisa sea de aproximadamente 4 a 5 kilogramos por centímetro cuadrado de área transversal en comparación al músculo esquelético. Y bueno,
esta fue la clase de acoplamiento, excitación y contracción del músculo liso. Espero que haya ayudado a esclarecer las dudas que pudo haber quedado después de la lectura del libro. Si aún así queda alguna duda, vamos a programar una videoconferencia, una clase Zoom, para que yo le pueda ir explicando mucho mejor. Para ello, simplemente, si aún queda duda, dejen su comentario en el foro correspondiente a este módulo y dependiendo de todas las dudas que vaya quedando, vamos a programar una clase Zoom para esclarecer todas las dudas que pudo haber quedado sobre esta clase. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.